Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos al lunes 16 de junio y hoy toca ver un montón de acciones, 4 que nos piden nuestros miembros del canal y otras 4 muy interesantes, ¿vale? No os perdáis por favor el grupo San José, porque voy a explicar unas cosas muy importantes que algunos me preguntáis por qué, de dónde las saco y hoy pues las voy a explicar. Lo digo porque hay mucha gente que pasa las acciones, solo me interesa la mía o solo me interesa esta y luego se pierden muchas explicaciones que doy en varias acciones. Y luego me preguntan, oye, ¿por qué haces esto así? Pues lo he explicado hace 2 vídeos. Y como no lo ven, pues no se entera, ¿vale? Intentar ver lo máximo posible del vídeo porque no puedo estar explicando lo mismo en todas las acciones porque no se dan las mismas circunstancias. El vídeo en abierto de hoy, ¿por qué? Porque hemos tenido un fin de semana muy intenso con los miembros del canal, donde, bueno, pues en cosas importantes hemos cambiado la membresía. Hemos eliminado las 2 antiguas, ya nos quedamos con las 3 más modernas y los miembros bronce ya tenéis a vuestra disposición, el vídeo de las 7 joyitas del mercado español. Unas que sigo muy de cerca, unas que ya están muy caras y otras que se están poniendo baratas, otras donde dan oportunidades de compra, por ejemplo, una que, bueno, no lo voy a decir porque es solo para miembros del canal. Pero ya me entendéis, empieza por P, ¿vale? P y es amarilla. Supongo que me estaréis entendiendo. Están dando oportunidades, hoy mismo están dando oportunidades muy, pero que muy interesantes, ¿vale? Por favor, verlo porque es para todos los miembros del canal. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría que te suscribieras al canal, activases la campanita y lo agradecieses con un like, si te apetece. Y si no, pues oye, pues no pasa absolutamente nada. También, si te quieres hacer miembro del canal, que hay mucha gente que me lo pregunta, debajo del título de todos estos vídeos, de cualquiera de mis vídeos, tú minimizas la pantalla y te saldrá abajo, ¿no? La pantalla donde ves el vídeo, debajo el título, y aquí a la izquierda tendrías que ver el logotipo de Cosas de Bolsa, que es un círculo azul con unas letras blancas, y al lado, justo al lado, hay un botoncito que pone suscribirme, unirme. Si no estás suscrito, a lo mejor solo te pones suscribirte, te suscribes y luego te aparecerá un botoncito que pone unirme. Te unes y eliges la membresía que más te apetezca. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver Oxy, que lo tengo aquí apuntado. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, sí, Oxy para Jero. También vamos a ver Teleperformance para Joan. Vamos a ver Safe Store para Marcos y NCK para Ramón. Que no sé si me he equivocado yo al apuntarlo o se ha equivocado Ramón al decírmelo, pero vamos, yo tenía apuntado NKC en el mercado australiano y en el mercado australiano yo solo he encontrado NCK. Bueno, espero no haberme equivocado y haber metido la pata. Grupo San José, vamos a explicar cosas importantes del FIBO. Repsol, que está pasando por un momentito dulce, vamos a ver si ha tocado los gap. Gigacloud, me acordé porque el otro día me escribía un suscriptor, un miembro del canal, donde me decía, oye, mi cartera es pequeñita, yo solo llevo 4 acciones muy interesantes, con esta voy ganando dinero, con esta voy ganando dinero, con esta voy ganando dinero, y con la cuarta pues estoy así. La cuarta era Gigacloud. Oye, pues digo, te la voy a traer, hombre, para darte un poquito de ánimos. Y también, como no, Farmamar. Así que vamos a empezar ya con el vídeo, donde empezamos aquí con Oxy, ¿vale? Occidental Petroleum Corporation, que dedica, pues eso, gas, petróleo y algunos productos químicos, poco más. Vale, es una empresa, voy a decir modesta, en cuanto a que el rendimiento económico de la empresa no está mal, pero tampoco es, para dedicarse al petróleo y al gas, tampoco es para tanto. Estamos hablando de casi 46.000 millones de dólares, una empresa, bueno, media, con un dividendo del 2% en este sector, un 2% en este sector, deja mucho que desear, ¿verdad? Con un PER 18, donde el histórico de PER es 18, 5, 15 y 20. Con lo cual quiere decir, oye, pues estamos en el tercio superior. De barata, nada, no está barata. Además tenemos una deuda, aquí lo pongo en anual, que ha bajado bastante y ha vuelto a subir en el 2023, 2024, y es una empresa muy endeudada porque tiene una caja que no es ni el 8% de la deuda y un free cash flow, ¿vale? Un flujo efectivo disponible de dinero, un flujo de dinero disponible que no llega ni al 16%. Esto significa que necesitarían aproximadamente pues unos 7 años para poder pagar toda la deuda. Es una empresa muy, muy endeudada. Informes. Aquí está. Bueno, pues es una empresa que, como veis, tiene cierta estabilidad en los ingresos trimestrales, con unos márgenes bastante aceptables, excepto algún bachecito, y en el 2025 va exactamente igual que los demás trimestres. Anualmente, como veis, tiene unos máximos en el 2022, lógicamente en el 2020 perdía pasta por un tubo, como todas. En el 2022 tiene un máximo y luego ya en el 2023 no es capaz de seguir en el mismo ritmo, vuelve a bajar en el 2024 con menos beneficio en ambos casos y en el 2024
pues muy pobre, ¿verdad? Con 3.000 millones de beneficio frente a 13.000 millones que tenía 2 años antes. 2 años antes, 13.000 millones y ahora vamos por 3.000. Un año antes, 4.700 millones. O sea que vamos de capa caída. Con lo cual, esta corrección incluso se me antoja muy tardía. Esta corrección tenía que haberlo hecho a finales del 2024. Es decir, ahora mismo tendríamos que estar aquí por debajo del 38,2. Lo que pasa que pues está retenida el precio. Como veis, tenemos un rebote muy importante, una caída súper curiosa debido a las palabras de Trump, por supuesto, rebotito para seguir con la tendencia bajista, pero este rebote tan importante es gracias a los ataques de Irán, ataques de Israel a Irán y la respuesta de Irán hacia Israel. Yo no me meto en política ni muchísimo menos, donde tenemos un avance del precio del petróleo muy importante. Está el Brent que tira para arriba que no veas. Hoy ha corregido un pelín, pero vamos, que va por un caminito que ya podéis ir llenando el depósito del coche. Yo lo he hecho este fin de semana preveyendo un lunes muy negro y tampoco ha sido para tanto. Empezábamos mal, pero como veis, los mercados lo están haciendo algo mejor que a primera hora. Bueno, pues tenemos una subida bastante curiosa, pero no ha llegado a tocar la media de 200 sesiones y todo esto se debe a coyunturas macroeconómicas. Acordaos lo que os digo siempre. Nosotros buscamos empresas baratas, que lo estén pasando mal por una coyuntura macroeconómica, es decir, algo que no depende de la estructura de la empresa, que no depende de que no son capaces de vender un producto, sino pues porque, oye, es más difícil acceder al crédito, las materias primas cuestan más, el petróleo está un poco alto y por lo tanto el transporte me cuesta más, la energía está cara y por lo tanto me cuesta un poquito más producirla y por lo tanto esos resultados financieros no salen como teníamos previsto, cae, se desploma, compramos y luego la situación cambia. Aquí es exactamente lo contrario, está pegando un rebote muy potente por una situación macroeconómica que le favorece mucho, pero que a la larga pues va a ser bajar, es decir, Óxido Petroleum Corporation, pues lo vamos a intentar comprar en esta zona de aquí como muchísimo. Está a $46, en la pre está a $46, cerró ayer 46,45, hoy está en 46,12. Bueno, pues lo vamos a intentar comprar en esta zona de aquí, que más o menos coincide con la zona media entre el 38,2 de Fibonacci y el 23,6, que más o menos son $28 por acción, hasta la zona de los $23 por acción. ¿Esa sería una zona buena de compra? Sí, más o menos. Es decir, a mitad de precio de lo que está ahora. Es decir, que con los resultados fundamentales congelados en el tiempo, que son los que tienen ahora, sería un PER 9 para abajo, ¿vale? Ahí es donde a nosotros nos interesa. Si en el siguiente semestre del 2025, el primer semestre del 2025, presentan unos resultados mucho peores, que sería lo lógico, bueno, pues entonces el PER habría que bajar un poquito más el precio y a lo mejor tenemos que comprar en la zona 22 hasta $18 por acción. Y así hasta que la acción mejore, ¿vale? Si es capaz de mantener los fundamentales en el primer semestre y nos encontramos en la zona de los 28, $26, pues no sería una mala compra con muy poquito dinero. Pero primero tenemos que ver a ver cómo evolucionan los fundamentales, ¿vale? Con lo cual, Oxy, carilla, está carilla. Vamos con Teleperformance, que hace bastante que no la traigo, pero bueno, era una de las habituales en esta zona de aquí, donde se prevé unas caídas hasta el 138,2. He tenido que mover todo el gráfico, todo el Fibonacci, debido a que ha entregado un dividendo, que no está nada mal. Estamos hablando de un dividendo. En este dividendo ha entregado casi un 5% y es el segundo del año. Fijaros que este de aquí es de 3,85 euros y el que entregó hace unos días es de 4,20. En total, pues casi no, supera los 8 euros por acción netos y está a 92 euros. Es decir, supera más o menos el 9% neto. No está nada mal. Es una acción que llevo hace bastante tiempo, lo recomendé a los miembros del canal, que había que vigilarla de cerca. Es una acción para largo tiempo, no es para comprar y va a empezar a subir. Pero como veis está haciendo un estrechamiento de medias pero que muy interesante, ya por debajo del 100% del impulso bajista, muy cercano, casi toca el 138,2, que más o menos a estos precios serían, en estos momentos serían unos 66 euros por acción y ahora mismo se encuentra en 92 y fijaros que el mínimo está más o menos aquí, donde en 75 y en 74,5, ¿vale? Con lo cual es bastante probable que visite la zona de los 66. Pues oye, en un impulso bajista podría ser que la toque. Ahora mismo con todo el estrechamiento de medias que lleva es bastante complicado. Como veis los fundamentales, vamos a ir ahí a la página, es una empresa que, oye, solo tenemos información semestral, pero ha ido ingresando cada vez un poquito más en cada semestre. Lo que pasa es que los márgenes son muy modestos y en el segundo semestre de 2024 pues ingresó
muy poquito, tampoco es una gran empresa en cuanto a márgenes, ¿eh? Estamos hablando de 270 millones, 330, 290, 230 millones de beneficio, con lo cual veis en el segundo semestre de 2024 bajó bastante. Aún así, anualmente, como veis, los ingresos están disparando, pero los márgenes más o menos se mantienen. Anualmente es una empresa que pasaba de 325 millones en el 2020, luego 560, 640, 590 y ahora 523, con lo cual veis que los márgenes están yendo ligeramente hacia abajo. Si nos metemos en el PER, que es un PER 10, fijaros en el dividendo, rendimiento por dividendo 4,63%, esto está mal porque lo acabamos de calcular, es un 9%. Entonces vemos que el PER es una acción, como hemos hablado muchas veces, que va con el PER hacia abajo, está apuntando hacia abajo, ¿vale? Es una empresa que cada vez se compra más barata, se compra cada vez más barata. Llegará un momento que se estanque ese PER y luego la quiera la gente comprar cada vez más cara. Eso ha pasado muchísimas veces, ¿vale? Y eso hay que tener en cuenta. Ten en cuenta que es un PER anual, con lo cual no estoy hablando que vaya a ser que la gente la quiera comprar mañana más cara o dentro de 3 meses. Estoy hablando dentro de 2 años, para que os hagáis una idea, ¿vale? 2, 3, 4 años. Una empresa que tenía un PER 50, 42, 20, 13, 9 y ahora estamos en un PER 10, ¿vale? Fijaros que en el 2024 de media se compró con un PER 9,5. Y además es una empresa que tiene una deuda bastante potente, ¿eh? Estamos hablando de 5.000 millones, 5.000 millones de deuda, con una caja de 1.000, con un free cash flow de 1.400, con lo cual está ahí en 3 años y medio para pagar la deuda, con lo cual está muy endeudada, ¿vale? No está exageradamente endeudada, pero está muy endeudada. Y el esfuerzo por dividendo, como veis, tampoco es para tanto. Casi un 50% del esfuerzo para pagar ese dividendo. Es decir, es un dividendo suculento, y además, oye, tampoco le cuesta tanto a la empresa el poder pagarlo. Perdonad que me he equivocado antes a la hora de calcular, no sé por qué he dicho que este dividendo y este dividendo pertenecían al mismo año y es mentira, os he contado una trola que no veáis, ya me parecía a mí que se equivocase en eso la página. Es 4,20 este año y 3,85 el año anterior, no en este mismo año, ¿vale? O sea que en total en los 2 años que lleva, bueno, en este año, un año y poquito que lleva estrechando medias, pues ha pagado unos 8 euros por acción, ¿vale? Desde que estrechó las medias. Con lo cual, lo más normal, fijaos que también tenía divergencias bajistas, o sea, alcistas y demás, lo normal en esta empresa es comprarla cuando esté muy por debajo de la media de 200 sesiones, como siempre es recomendable, hay que esperar a comprar en esta zona de aquí, y yo compraría en la zona de los 75 euros, ¿vale? Haría una primera entrada en los 80 euros, luego 75, si baja hasta 70, pues mejor que mejor. Oye, si baja hasta los 67, 68, hay que aprovechar a comprar, ¿vale? Toda esta zona de aquí es una zona muy buena de compra para mantener y esperar 2 o 3 añitos. Teleperformance es una empresa muy, pero que muy interesante. Que no lo he dicho, pero era para Joan. Igual que la anterior era para Jero, esta es para Joan. Vamos ahora con Safe Store para Marcos, donde, bueno, pues aquí la tenemos, ¿vale? Tenemos un impulso alcista desde 2020 muy potente, demasiado rápido como todas, luego tiene unas caídas abrumadoras y luego pues ha continuado con las caídas hasta niveles muy lógicos. Venimos aquí con Safe Store, vamos a ver los fundamentales. ¡Pam! Bueno, pues estamos hablando de 1.400.000 libras de empresa, rendimiento por dividendo del 5,7, PER 4,84, es decir, tiene un PER muy bajito. Y fijaros en el histórico de PER. PER 10, PER 7, PER 4, PER 7,5, PER 4,75. Es decir, es una empresa que se está moviendo entre un PER 10 y un PER 4. Ya tenemos ahora un PER 4,84, pues prácticamente está en el tercio inferior, ¿verdad? Está empezando a ponerse muy baratita. Bueno, baratita. En cuanto a los informes, lo ponemos en anual porque el semestral vemos muy poquito. Es una empresa que tiene unos ingresos, están creciendo, aunque no se note, están creciendo linealmente, ¿vale? Fijaros que aquí ingresaba 223 millones de libras, aquí 144, ¿vale? En el medio 186, 212, 224 y el último 223. Es decir, 2023 y 2024 iguala en ingresos. Es un rate, ¿vale? Con lo cual no podemos verlo con evolución con el PER, evolución con la deuda, porque no tiene deuda, evolución con los ingresos, evolución... No lo podemos hacer de esta forma, ¿verdad? Hay que verlo con otra situación. ¿Cuál es la situación que más me gusta a mí? Esto de aquí. Esto es lo que más me gusta a mí para evaluar un rate. Cómo va evolucionando el capital total y cómo va evolucionando el total del pasivo y el patrimonio de los accionistas. Estos son datos muy importantes, ¿vale? Lo más óptimo es el FFO, ¿verdad?
el fondo generado por operaciones, pero a veces es mucho más interesante porque hay muchas veces que nos pueden engañar con esos datos. Como le explicaba hace unas cuantas semanas, explicábamos lo que decía aquel miembro, no me acuerdo si era un suscriptor o era un miembro, que decía que había que analizar con ciertos datos, y yo le expliqué, dice, cuidado con eso porque te pueden engañar, y le puse un ejemplo, ¿no? De cómo eres capaz tú de comprar un producto, pagarlo dentro de 6 meses, y durante los 6 primeros meses, sin tener que pagarlo, tú sigues vendiendo ese producto, tienes un beneficio y por lo tanto tu generación de caja es muy positivo. Aunque estés vendiendo el producto a pérdidas, tu generación de caja es positiva. ¿Cómo es posible? Porque no he pagado el producto, lo tengo que pagar dentro de 6 meses, pero todos los beneficios que obtengo, aunque lo esté vendiendo a pérdidas, me los estoy quedando yo. Y luego ya buscaré un crédito para pagar el producto, incluso vendiéndolo a pérdidas, y no pasaría nada, ¿verdad? Bueno, pues a mí una cosa que me gusta muchísimo es la evolución del capital total de los REIT, y vemos que tiene una evolución muy positiva. Estamos hablando que en el 2018 tenía unos 800 millones, luego 900, 1000, 1400, 1800, casi 2000, y ahora vamos por 2.400 millones de capital, y el total pasivo y patrimonio, bueno, pues evoluciona también muy acorde a lo que le está pasando a la empresa, ¿vale? Excepto en los últimos 2 años, donde se ha disparado un pelín. Deuda neta, pues evoluciona más o menos exactamente igual que la evolución del capital, con lo cual es un rate bastante estable, con lo cual podemos decir que es un rate saludable, ¿vale? ¿Cuándo veríamos un rate que no es saludable? Cuando el capital prácticamente se mantiene constante o crece muy despacito, sin embargo, la deuda neta o la deuda bruta se está disparando, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que ese rate quizás no esté obteniendo los beneficios suficientes como para pagar al accionista el dividendo que les exige, y por lo tanto, oye, pues tienen que endeudar, que ya hemos visto unos cuantos de ese tipo de rate. Con lo cual, este rate está muy interesante, pero estamos hablando de comprarlo más o menos en esta zona de aquí. Estamos hablando de precios parecidos a vamos a decirlo así, en mitad del 2020, más o menos en la zona de 585 peniques por acción, ¿vale? Esta zona de aquí es una zona muy interesante. La rozó en abril de este año, nos rozó 536, ¿vale? Estamos hablando de 540, 550, rozó la 536 en esta zona de aquí, donde pues es una muy buena zona para empezar a comprar pequeñas cantidades de acciones con poquito dinero. Mantenemos posición y a esperar. Como ya veis, entrega un par de dividendos al año de unos 30 peniques aproximadamente, 30-31 peniques, con lo cual es comprar, mantener y esperar. Zona óptima de venta, pues como veis en todo el historial, cuando detectemos una subida como esta no vendemos, sino que mantenemos posición, mantenemos un take profit y que nos eche cuando quiera o cuando nosotros calculamos que está cara, más o menos, ya sabéis, ¿no? La técnica de poner el take profit. Y luego pues en la zona óptima de salida pues estarían en la zona de los 1000 peniques, entre 800 y 1000 peniques por acción, ¿vale? Si nos encontramos con con un gráfico de evolución de este tipo, ¿no? Donde vemos que el gráfico sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, pues ya sabéis. En esta zona aquí, 500, 550 peniques por acción sería una muy buena compra. Vamos ahora con Nick Scali Limited, ¿vale? NKC, perdón, en el mercado australiano, ¿vale? En el ASX. Para nuestro amigo, que lo tengo por aquí apuntado, que no se me escape, Ramón. Bueno, pues Ramón, tenemos una evolución muy positiva de la acción. Veis cómo tiene aquí una evolución muy positiva, con las medias en paralelo, y de repente sube de forma vertical. Esto es una colocación de acciones por parte de las manos fuertes para luego un desplome. Si las manos fuertes empiezan a colocar acciones, lo tienen que colocar a millones y millones de acciones, necesitamos miles y miles de tontos que la quieran comprar. ¿Cómo conseguimos que miles de tontitos como yo querramos comprar esta acción si sube como un cohete? Pues haciendo que suba precisamente como un cohete, se me ponga los ojos en forma de dólar y diga, ¿qué comprar? Y luego ya me dejan solito, las manos fuertes se van, me dejan solito, y claro, las manos débiles no somos capaces de aguantar el precio. Y hace... se desploma. Muy por debajo de la media de 200 sesiones, por debajo del nivel 38.2 de Fibonacci. Por lo tanto, se puede parar en cualquier precio. En este caso se paró en torno pues a los 6 dólares australianos, aproximadamente ahí. Ataque a la media de 200 sesiones, casi no da tiempo ni de retroceso, fijaros, no hay retroceso óptimo de compra. Se queda más o menos en esta zona de aquí, que serían los 7,80 dólares aproximadamente, el 50% de Fibonacci, y a subir otra vez. Ataca el 138.2 y ahora mismo pues acaba de atacar el 161.8. Vamos a ver si está cara o barata, merece la pena comprar, mantener. 1.600 millones de dólares australianos, 3,35 de dividendo,
PER 23 y venimos aquí y vemos que tiene un PER 12,5, 11,3, 9, 7,5 y 14. Con lo cual un PER 23 que nos está diciendo pues que está extremadamente cara, muy pero que muy cara. Una empresa que se mueve entre 14 y 7, es decir, el precio medio sería, el PER medio sería prácticamente 10 aproximadamente, 10 y poquito, nos encontramos con 23, que son 9 puntos brutos por encima del 14 que es máximo y prácticamente 13 puntos por encima de la media de PER. O sea, una auténtica salvajada de cara. Puede ser porque haya caído muchísimo sus fundamentales y por lo tanto el PER se haya disparado. Sabéis que la PER es capitalización dividido entre beneficios o precio de la acción dividido entre beneficio por cada una de las acciones. Es exactamente lo mismo. Bueno, podría ser, ¿no? Vamos a verlo ahora. En cuanto a la deuda, una evolución que se ha quedado plana a partir del 2022 y que tiene una evolución, pues, bueno, pues como veis es una empresa ligeramente endeudada. Está a punto de entrar en muy endeudada, pero vamos, entre 2 años y medio, más o menos para pagar la deuda. No podemos decir que es una empresa muy endeudada, pero bueno, está ahí. Statements. Pues venimos aquí y vemos que el primer semestre del 2025, bueno, pues ese es uno de los peores semestres de los últimos 2 añitos. No está mal, ¿vale? Pero en cuanto a ingresos ha ingresado cada vez más, pero tiene menos márgenes. Con lo cual, tampoco podemos decir que el PER se haya disparado porque han caído el beneficio o los ingresos. No lo podemos decir. Y en cuanto a los ingresos anuales, vemos que va creciendo poquito a poco, donde flojea un poquito el 2024, tanto en ingresos como en beneficios. Fijaros que es una empresa que ingresaba en el 2020 42 millones, luego 84, luego 75, luego 101 y este año 80, con lo cual estamos hablando que el 2024, aunque ha flojeado en tanto ingresos como beneficios, es el segundo mejor año de los últimos 7, con lo cual no está mal. Lo que pasa es que en el primer semestre del 2025 ingresaba 251 millones y tenía 30 millones de beneficio. Aquí tenía 468 millones de ingresos, con lo cual anualmente ha mejorado en ingresos, y aquí tenía 507, con lo cual quiere decir que prácticamente va a estar a la par que el 2023, pero en cuanto a beneficio, pues van a ser en torno a 60, 65 o 70 millones, con lo cual va a empeorar los márgenes del 2024. Con todo esto podemos decir que está cara, muy cara, muy cara. No quiere decir que luego vaya a bajar, vaya a tocar la media de 200 sesiones y no vaya a continuar subiendo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que si nosotros comprásemos ahora esta empresa estaríamos cometiendo una auténtica locura. Una auténtica locura. Yo no sé en qué momento se va a dar la vuelta, pero que está cara, está muy cara, ¿vale? Esperemos que haya un retroceso. La primera parada, lógicamente, sería el 100% del Fibonacci, serían $13 aproximadamente, y un retroceso lógico estaría en torno a los $9 por acción. Es decir, si ahora tiene un PER 23, con los fundamentales congelados, sería aproximadamente un PER 11, entre un PER 10 y un PER 11, es decir, los $9 por acción. Y lo más lógico sería volver otra vez a la zona de los $8, pero eso con el paso de los años. Hay que esperar. Grupo San José, si os fijáis he quitado el Fibonacci que tenía aquí, marcado desde esta zona, que es el último impulso alcista, y os voy a explicar porque hay mucha gente que me ha preguntado, bueno, como media docena de personas que me han preguntado, pero ¿tú cómo sabes que el Grupo San José puede bajar hasta una zona determinada de precio, que si no recuerdo mal dije 5,94 aproximadamente? Pues es muy fácil, lo único que tengo que hacer es observar el gráfico del último año y medio, que aunque parezca mentira, esto es prácticamente 2 años. Vemos una zona de asentamiento de precio, un impulso alcista con una corrección, un impulso alcista con una corrección y el tercer impulso alcista. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es marcar Fibonaccis. Venimos a este primer impulso alcista y marcamos, bueno, podemos marcarlo desde aquí, ¿vale? De vela a vela, de cuerpo a cuerpo de la vela, por favor. Dejar de lado lo que son las mechas y las colas, porque eso son desviaciones desde el punto de vista, ¿eh? Son desviaciones del precio. Bueno, pues si os fijáis, yo ya he marcado mi Fibonacci y vemos con claridad cómo ha retrocedido al 50% del Fibonacci, más o menos la mitad, que serían 4,05 €, donde ha tenido una pequeña mecha aquí, una desviación del precio, es un robo de carteras. Fijaros que después de dejar esta mecha, es decir, el precio abre en rojo a la baja, abre un precio determinado, que no da igual el precio, empieza a bajar,
se pierde muchísimo el nivel de Fibonacci por debajo de la media de 200 sesiones y de repente en el mismo día sube y queda por encima del nivel del 50% de Fibonacci. Eso es una muy buena señal para el que va largo, pero esto significa un robo de carteras. A partir de aquí, tiempo de asentamiento, estrechamiento de medias, segundo impulso alcista. Por ahora, quedaos con esa información, ¿vale? Ahora voy a contar más. Segundo impulso alcista, hago lo mismo, trazo otro Fibonacci, me vengo aquí, ahora lo voy a corregir, no os preocupéis, vengo aquí, marco el máximo en las velas y me quedo con este nivel del 50% de Fibonacci, que es donde a mí me interesa dejarlo, ¿vale? Más o menos a ojo de buen cubero, por ahí, que es donde está el otro cuerpo de la vela, ¿vale? Quizás un pelín más abajo, un poquito más arriba, más o menos por ahí. ¿Qué vemos? Segundo impulso alcista, retroceso y el cuerpo de la vela me queda más o menos en el 50% de Fibonacci. Quizás un pelín por debajo, exactamente igual que esta. Un pelín por debajo. Con una excursión negativa por debajo de la media de 200 sesiones y por debajo del nivel del 50%. Recuperan el mismo día y a partir de aquí tiene un impulso alcista demasiado exagerado para mi gusto. Es decir, estamos repitiendo el mismo movimiento. Qué curioso, ¿no? Tenemos dos movimientos alcistas y los dos prácticamente hacen lo mismo. Es decir, van a buscar el 50%, quizás un pelín por debajo, tienen una vela con una cola muy grande que atraviesa la media de 200 sesiones, luego cierran por arriba. Bueno, es una cosa bastante curiosa. Bueno, pues tercer movimiento. Nos venimos aquí y volvemos a repetir lo mismo. En este caso, como tengo las velas fuera del Fibonacci, me es mucho más cómodo. Ahí, más o menos. Y aquí en este en este tercer impulso alcista, que es bastante chulo, pero es demasiado exagerado, demasiado empinado, bueno, pues ha tenido una corrección que me ha llevado hasta el 61,8 de Fibonacci, con una vela que me ha dejado una mecha larga. Estamos muy lejos de la media de 200 sesiones, estamos lejos del 50% de Fibonacci, todavía no se han cumplido ciertos parámetros y quiero que os quedéis que desde que tocamos máximos en el primer impulso, aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 velas aproximadamente hasta tocar el 50%. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43 velas hasta tocar el 50%. Y aquí desde que tocó máximos tenemos 5, 10, 15, 20 velas. No llega. Es decir, si nosotros podemos ver el futuro, que no lo podemos ver, siempre hablamos de probabilidades, siempre hablamos de que puede salir una noticia, tanto positiva como negativa, puede entrar un inversor, puede haber una mano fuerte que quiera tirar el precio, pero por ahora, si todo se repite, nos quedarían 25 velas, 22, 25 velas, donde podría tocarse este precio aquí, 5,94 €, que es el 50% de Fibonacci. Incluso podría atravesar la cola, podría dejar una cola para volver a retroceder y llegar incluso a precios de 5,72. Y eso se cumpliría dentro de 20 velas, más o menos en esta zona de aquí, con una media de 200 sesiones que está subiendo y que más o menos a finales de julio podríamos estar en torno a los 5,94 €. Por eso en muchos de mis vídeos digo, no pasaría absolutamente nada que San José corrigiera por debajo de los 6 euros, fuese a 5,95, incluso a 5,75, no pasaría absolutamente nada. Que vaya a buscar la media de 200 sesiones, no pasa nada. Y el dato más importante, y que no os habéis fijado, porque yo sé que no os habéis fijado, es que si yo cojo este Fibonacci, el primero, y veo hasta dónde se ha movido el segundo impulso alcista, pues mirad, las velas se han parado en el 138,2 y después el siguiente máximo fue en 161,8, ¿vale? Que son 5,80. Las velas se han parado en el 161,8 del primer impulso alcista. Bueno, casualidades, ¿no? Me voy al segundo impulso alcista, marco los niveles de Fibonacci y me dice, anda, mira, las velas han parado en el 138,2 y después han parado un poquito por encima del 161,8, donde la mayoría de las velas justo están en el 161,8, que son 6,86. Joder, qué casualidad, ¿no? Los dos impulsos alcistas. Es decir, que si se cumple el tercer impulso alcista, lo que estamos diciendo de retroceder hasta el 50%, en el siguiente movimiento, si se da, porque no tiene por qué darse, que estos son probabilidades, nos estaría llevando a unos precios de 8,30 €, con una parada de varias semanas, posiblemente 2 semanas, en 7,80 €. ¿Podría darse? Podría darse. Nuestro amigo Fibonacci, que tiene 500 años, pues
desde Venecia, que ya sabéis que era veneciano, un mercader veneciano que le gustaba mucho las matemáticas. Las matemáticas no existían en aquella época como una asignatura o algo, sino pues oye, como no, algo donde se entretenían los ricos, incluso hasta el siglo XIX. Bueno, pues el amigo Fibonacci nos está diciendo eso. Ahora, cada cual tiene que interpretar qué probabilidades hay de que esto suceda. Para mí, medias altas, ¿vale? Medias altas. A no ser que haya aquí alguna noticia negativa, la salida de un inversor, el ataque de un inversor que quiera entrar, pues unos malos resultados en la siguiente presentación de resultados, un chanchullo, igual descubrimos, oye, que hay una serie de políticos que han intentado meter dinero y la mano aquí en Grupo San José, como ha pasado en Acciona, vete tú a saber. Bueno, pues estas cosillas, ¿vale? Esto es muy importante. Yo esto siempre lo hago en acciones que tienen estos movimientos alcistas, seguidos de otros indicadores, como el de el perfil de volumen y demás, que oye, me da muchísima información de cuál es lo que puede suceder en un futuro. Repsol, para que veáis que el Fibonacci no es casualidad, coincide. Pero es que además otra de las casualidades muy importantes son los gap, ¿verdad? Marcamos aquí un par de gaps antiguos, ¿vale? En esta zona de aquí, que era la zona de los 9,60 y el que está inferior está en 8,60, donde, oye, pues, joder, es que será casualidades. A lo mejor soy yo, que soy un poco raro, que soy raro, lo soy. Pero, joder, es que marcamos un gap y ¿dónde se ha parado la vela? Pero es que en Solari hicimos lo mismo con 9 gaps y en 6 se han cumplido. Los otros están por cumplir, no lo sé, puede ser que no. Pero aquí se ha cumplido a la perfección. Marcamos otro gap que yo recuerde en Netflix y se cumplió a la perfección. Bueno, pues es magia, ¿vale? No son tus impuestos, son magia. Bueno, pues ahora tenemos un rebote muy importante. Ya ha tocado el primer gap bajista, el primer gap antiguo, que nos está marcando una tendencia bajista. A partir de ahí de rebota, lógicamente todo ayudado por las palabras de Trump. Rebota, se va a buscar a la media 200 sesiones, porque estamos muy bajitos, nos hemos separado muchísimo. Pero claro, todo lo que está pasando ahora en el intermedio, pues ayuda muchísimo a lo que está pasando también en Repsol, ¿vale? Pero no os despistéis, nuestro objetivo importante de Repsol está muchísimo, muchísimo más abajo, ¿vale? Ahora simplemente tenemos un rebote muy interesante hasta 2.50, que ojalá se trate del rebote de gato muerto que yo comento en casi todos mis vídeos que traigo Repsol cuando las pongo en mensuales, que más o menos estaría en la zona de los 13,50 hasta 14 euros por acción. Pues ojalá llegue hasta ahí, ¿vale? Porque confirmaría la tendencia bajista de muy larga duración en el gráfico mensual con ese rebote de gato muerto. Oye, me alegraría un montón que si hay gente en esa zona que quiera salir, pues que salga y oye, y maravilloso. Siguiente dividendo, 40 céntimos netos aproximadamente el 4 de julio, ¿vale? San Fermín, no, 4 de julio es de la fiesta americana de la independencia. Así que fijaros, todavía queda, ¿vale? Ya veremos a ver qué es lo que le pasa al petróleo, qué pasa en el Oriente Medio, si al final hablan y no se bombardean, pero bueno, todo lo que ha dicho Netanyahu lo está cumpliendo, va por ellos. Veremos a ver en qué queda todo esto y si no nos metemos en una tercera guerra mundial, que a mí no me apetece nada ver cómo muere gente. Es una desgracia lo que está pasando y estas cosillas no deberían pasar, pero el mundo real es así. Una cosa es lo que yo tengo en mi cabeza y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Lo dicho, Repsol, ¿podría avanzar hasta los 14, 13 euros 50, 14 euros? Es una de las posibilidades, ¿vale? Cumpliría lo que es el rebote de gato muerto del descenso en gráfico mensual y luego a partir de ahí ya veremos. Desplome, no desplome, puede tardar entre 13 y 14 velas mensuales, es decir, un año y 3 meses, un año 2 meses, un año y medio, más o menos en esa zona nos podríamos mover antes de ver unos precios excelentemente buenos para Repsol. Y aquí tenemos GigaCloud, ¿vale? Que parece que se dedica al almacenaje en la nube, pues no, pues se dedica a otras cosillas. Bueno, tenemos un gráfico muy interesante. Una acción que sube demasiado vertical, con una corrección muy profunda por debajo del 38.2, ¿vale? Que estaría en 19 dólares y medio. Corrige mucho, se va a la zona de los 16 aproximadamente. Rebote hasta la media de 200 sesiones, vuelve a perder. Y ya, en teoría, si ha parado el descenso, que no lo sabemos, pero si lo ha parado, oye, pues ha ido hasta la zona de los 11 dólares y medio, muy por debajo de la media de 200 sesiones, muy por debajo del 38.2 de Fibonacci, por debajo del 23.6 de Fibonacci, pues una zona
bastante óptima de compra, ¿vale? Toda esta zona de aquí, toda la zona que es de los 16 hasta la zona de los 11, lógicamente, a todo lo pasado yo soy listísimo. Listísimo, ¿verdad? Esto es lo jodido es decirlo sin haberlo vivido primero, ¿no? Pero bueno, la zona de los 16, toda esta zona de aquí, todo lo que es el 23.6 de Fibonacci, buena zona de compra, porque nunca sabemos dónde se va a parar, nunca sabemos dónde se va a parar, pero sí está claro que si tenemos 3 puntitos de divergencia alcista, como lo vemos en el MAC, cercanos, como estábamos, al cero del MAC, al centro del MAC, y con una separación de la media de 200 sesiones, merece la pena arriesgar con poco dinero. Ha venido rápidamente un ataque a la media de 200 sesiones, no es un ataque muy bonito, la verdad que no es muy bonito, cumple los parámetros, pero no es muy bonito, y luego podría venir un retroceso hasta la zona de los aproximadamente 14 dólares. Joder, con lo de euros y dólares me confundo un montón. Yo es que soy disléxico. No estoy diagnosticado, pero me ha dicho el médico que soy muy prometedor. Estamos hablando de una empresa que, oye, podría retroceder hasta los 14 dólares. Sí, es posible, ¿vale? Lo digo para el compañero que no va ganando mucho en Gigacloud, que va ganando muy poquito. Ánimo, tranquilo, no te preocupes. Podría retroceder hasta los 14. Si ahí puedes promediar con poco dinero, porque si me ha hecho caso, que yo estoy seguro que sí, porque hablando con él me he dado cuenta que es un tío listo, y aquí has metido poco dinero, pues si llega a la zona de los 14, mete un poquito, ¿vale? Imagínate que aquí has comprado, me lo invento, 2.000 dólares. Pues en la misma zona, 2.000 dólares, ¿vale? Imagínate que, yo qué sé, el hombre compró a 16, pues aquí en 14 lo mismo. Nos queda más o menos un precio medio por debajo de 15. Dice, ¿cómo es posible? Dice, porque aquí estoy comprando un poquito más de acciones, ¿vale? Si yo compro a 16, aquí gasto el mismo dinero, estoy comprando unas poquitas más acciones. Luego el precio medio de mi acción se acerca un poquito más a 14 perdón, un poquito por debajo de 15, con lo cual, bueno, pues estaría bien una media de ese tipo. Miguel, ¿pero tiene esto fundamentales para lo que estás diciendo? Pues lo vamos a analizar. Venimos aquí, empresa de 618 millones de dólares, súper pequeña, sin dividendo, PER 6, donde tenemos, oye, un PER de 2022 de 9,5, 8, 6,07. Y ahora está en 6,04. Es decir, de los últimos 3 años tenemos un PER cada vez más bajito, pero es el más bajito de todos. Con lo cual es bastante probable que a partir de aquí rebote. Por PER está bajita, está barata. En cuanto a la deuda, vemos que es una empresa que ha crecido, pero a la vez ha generado mucha deuda. 484 millones para una empresa que capitaliza 618 es muchísima, muchísima deuda. Aún así tiene una caja que prácticamente es más de la mitad, es un 60% de la deuda, y un free cash flow que aproximadamente es un 30% de la deuda, con lo cual quiere decir que en año y medio la tiene pagada. Entonces este endeudamiento, que yo estoy seguro que lo habrán hecho para poder crecer, está bien endeudado, pero ojo, necesita controlarse. No podemos seguir por este camino. Si nos mantenemos así, vamos bien. No sé si tiene trimestralmente, bueno, pues sí lo tiene. Como veis, la deuda, que es la deuda bruta total, como veis, la deuda bruta no ha crecido en el 2025, sino que ha ido bajando poquito a poco. Con lo cual, estupendo y maravilloso. Bien gestionado, por ahora, bien gestionado. Y como veis, trimestre a trimestre ha ido creciendo hasta finales del 2024, donde en el último del 2024 flojea un poquito por ingresos y en el primero del 2025 flojea un poquito por ingresos. Márgenes prácticamente se mantienen constantes, ¿vale? Más o menos, donde, oye, pues destaca mucho el tercer trimestre de 2024 con un 40, casi 41 millones de beneficio, récord histórico, y aquí tenemos pues 35 y en el último han sido 27. No está mal, no está mal. Como veis, anualmente tenemos un crecimiento prácticamente exponencial en ingresos, márgenes subiendo. Oye, es una empresa que ha pasado de 20 y pocos millones de euros, fijaros aquí, 37 millones, 27 millones, 23 millones, a 94 millones en el 2023 y a 126 millones en el 2024. En TTM, pues es una empresa, en TTM ya sabéis que es en los 12 últimos meses, aunque no haya terminado el año, ¿vale? Tenemos en cuenta que si estamos en el primer trimestre de 2025, desde el segundo del 2024 hasta ahora, ¿vale? Lo que son 12 meses. Bueno, pues ha crecido un pelín en ingresos y en beneficio 125 millones, que iguala a los del 2024. Con lo cual el 2025 puede ser muy parecido al 2024. Con lo cual tenemos una empresa que, oye, ha aflojado un poquito en el 2025, primer trimestre, pero comparado ese trimestre con el primero del 2024, está mejor.
tenemos una empresa que tiene divergencias alcistas. Aquí. Tenemos una empresa que está por debajo del 38.2 y por debajo de la media de 200 sesiones. Con un PER, el más bajo de los últimos 3 años, porque antes no tenía PER. Con un PER que lógicamente es un PER bajo. PER 6 es un PER bajo. Oye, pues todo indica a que con el paso de los trimestres esta acción va a tener, primer pasito, un ataque alcista. Fijaros además cómo en el 38.2 son $19.50 aproximadamente, es donde se ha parado ahora el precio aproximadamente, ¿eh? Donde se ha parado en la media de 200 sesiones que coincide muy bien con el 38.2. Luego podría tener un retroceso hasta los $14 para luego tener un impulso alcista que le podría llevar hasta el 50% de Fibonacci, $24. Luego continuar trimestre y trimestre y atacar el 61.8, $28.50. Es decir, desde que marca compra en $14 hasta que llega al 65 al 61.8 de Fibonacci es un 100% de beneficio. No está nada mal. A mí es una empresa que me gusta, dentro de sus limitaciones, dentro de sus riesgos, dentro de lo pequeñita que es, siendo americana es muy pequeñita. Oye, pues todo coincide con una alta probabilidad de éxito. ¿Vale? O sea, tiene todos los parámetros, apuntan hacia un éxito. Luego ya que sea lo que tenga que ser. Pero todo indica a que puede ser un buen éxito. Y Farmamar, bueno, voy a resetar el gráfico. Donde, como veis, no está nada dicho. O sea, tenemos un poquito para abajo, un poquito para arriba, un poquito para arriba, un poquito para abajo y tenemos que seguir esperando. Nada más, no hay absolutamente ninguna novedad, no hay nada. Lo que sí me llegó el otro día es un enlace al vídeo de Kostarov que hablaba sobre la call, esta que llaman ellos, que es una charla para inversores, que ha sido una auténtica vergüenza. Pero una vergüenza, yo no lo sabía, ¿eh? Yo no estoy detrás de estas cosillas, ni me interesan para nada. Donde parece ser, como dice nuestro amigo Kostarov, que hay que escuchar a todo el mundo. Te puede caer mejor, te puede caer peor, o puedes estar más de acuerdo o menos con más desacuerdo. Pero hay que escuchar a todo el mundo. De todo el mundo se aprende algo. Y Kostarov es una de las personas en las que podéis aprender mucho. De hecho, yo conozco a Kostarov gracias a vosotros. Que hace ya 3 años o así, cuando ya traía Farmamar, me escribíais, oye, mira lo que dice Kostarov. Y yo, ¿quién? Digo, Kostarov, sí, el del YouTube. Y yo, pero si no lo he visto en mi vida, a ver. Y ya le empecé a ver y no le sigo ni nada parecido, porque yo no tengo tiempo para seguir a nadie, por desgracia. Pero la verdad que dice cosas muy interesantes. Yo estoy en desacuerdo con los precios que da a futuro de la empresa. Ojalá acierte él y falle yo. Ojalá. Ojalá que sí, porque ganamos todos. Pero no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que con la call no le quito ninguna palabra, ni una coma, ni un acento. Todo lo que ha dicho, oye, si es así, aquí hay que empezar a fusilar gente. O sea, no puede ser. Yo cuando lo estaba contando Kostarov y he visto en algunos sitios que efectivamente ha sido así, no puede ser que no haya dimitido a nadie. ¿Cómo puede ser que hagan una call para inversores donde vayan los medios de comunicación, se tenga que presentar un directivo de la empresa que no dice el nombre, no se presente y se queden 2 científicos que se pasan toda la call hablando del competidor principal de Zepzelca? No de Zepzelca, sino del medicamento competidor. Digo, no me lo puedo creer, si es que esto lo ha tenido que pagar el enemigo. Digo, no tiene ningún sentido. Yo al principio digo, estate tú a ver si va a ser una trampa y esto lo ha pagado nuestro principal competidor y nos está haciendo pasar que esto es una call de Farmamar para intentar meterle publicidad a él. O sea, lo de esta empresa es un despropósito, ¿eh? La información y la publicidad es un despropósito. Es una cosa increíble. Yo no había visto cosa igual, ¿eh? O sea, tú te vas a Estados Unidos y encuentras un medicamento como Zepzelca y el medicamento de Zepzelca se vende con la caja, con la bandera americana, el águila, unos tíos pegando allí tiros, los aviones pasando por encima. Bueno, sería un espectáculo. Un espectáculo. Aquí descubrimos una panacea que nos viene muy bien a todos y no se entera ni Dios. Y encima tenemos que dar publicidad y no se presenta nadie de la empresa. Traen a 2 tíos hablando del competidor, hablando mejor de la competición que de cerca. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué burrada es esta? Y es una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza. Yo no, te lo juro que lo primero que he pensado es, no, esto es un engaño. Esto ha sido el principal competidor que se ha hecho pasar por Farmamar para poder hablar del competidor, del medicamento competidor de Zepzelca, porque no me lo puedo creer. Bueno, pues parece ser que no, que es así. Vaya desastre, Dios mío, qué burradas más grandes se pueden ver en una empresa cotizada.
Y lo peor de todo, que a lo mejor incluso no va a dimitir nadie. Se callarán la boca y bueno, vamos a dejar que pase. Que somos todos hermanos, primos y cuñados. Puede ser, quién sabe. Un desastre. No le quito ni una coma ni un punto a Kostalov. Qué razón tiene el hombre, ¿eh? De verdad que sí. Desde aquí, por cierto, le mando un saludo, que me cae muy bien. Y nada, a pasar una buena tarde. Que lo disfrutéis. Chao.